Esa es la gloria de Dios. Yo quiero ir a la palabra en esta noche. Agradecidos estamos a Dios y estamos siempre orando por cada uno de ustedes. Saludamos a todos los que están en distintos lugares. Sé que esto se reproduce después en muchos lugares y países, y le digo a todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que te toque recibir esta palabra, que Dios de seguro que va a hacer algo en tu vida con poder y bendición. Yo quiero en esta noche hablar de Isaías 40, el profeta hablando de la perseverancia y del poder que hay en el que cree, el que confía en Dios en medio de esa adversidad, en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad que estás pasando, en medio de esta pandemia que nos tocó vivir. Vamos a transformarla en gloria, en poder de Dios. Dice la Biblia, el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 31, dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta hablando de los que tienen a Dios como confianza, como fortaleza. Una de las características del que confía en Dios es que Dios renueva sus fuerzas. Y el profeta comparaba a las águilas. Las águilas pueden levantar un vuelo tan grande, de tanta altura. Tienen miraba las características del águila y tienen tanta capacidad en el pico para desgarrar su presa, tanto así como para sentir el olor y la vista tan aguda que puede ver de muchísimos metros de altura. Su vuelo arrasante, cuando baja, puede superar 5 veces su peso y puede levantar vuelo con una presa que le supera en peso. Una de las características del águila, por eso el profeta comparaba al Hijo de Dios con las águilas. Las águilas viven solamente en las alturas. Nosotros, como hijo de Dios, en medio de la adversidad, en medio de la pandemia, en medio de la falta que puede haber en tu vida, falta en lo económico, puede haber necesidad. Es mentira de aquellos que dicen, para hablar de Dios tenés que tener prosperidad, tenés que tener. No, Job no tuvo un tiempo de adversidad y habló de Dios en medio de la adversidad. Cualquiera sea la etapa que te toque vivir en la vida. Pablo fue un hombre con una carrera militar bastante exitosa, pero cuando tuvo que llevar la palabra fue el hombre más humilde, el hombre más pobre de Roma. No solo fue el hombre más pobre de Roma, fue el hombre más odiado y perseguido por las autoridades de aquel tiempo. Lo llevaron a la cárcel cuando la ley de Roma tenía prohibido tener presos a los romanos, no podían ser juzgados. Mas a él se hizo una excepción por ser hijo de Dios. Se le hizo una excepción. Fue prisionero romano. Y allí en la cárcel, en medio de esos presos, esos lugares aberrantes, la cárcel es el lugar más duro de un ser humano. Solo los soldados realmente preparados en espíritu pueden entender lo que es estar privado de la libertad y hacer de esa situación el peldaño del éxito. Pablo estuvo, y en medio de la cárcel, en medio de la adversidad, él pudo sacar el éxito más grande que tiene un hombre de Dios. No le comparan los escritores de hoy, no le comparan los teólogos de hoy, no lo comparan los hombres más ungidos de hoy a todo lo que hizo un preso en una cárcel maloliente de Roma, llevando y escribiendo las epístolas a los Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, escribiendo la palabra, los libros a Filemón, los libros a los de Tesalónica, primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense. Un hombre que dejó plantada una simiente en la palabra, un hombre de éxito que se cumple en él la palabra profética: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Qué bueno es que en esta noche puedas decirle a Dios: Dios, dame nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor, dice, recibirán nuevas fuerzas. Este es el tiempo que en medio de esta adversidad, así como nuestro sistema inmune a través de una vacuna se fortalece, nuestro espíritu en Dios pueda tener nuevas fuerzas. Yo estoy declarando en esta noche nuevas fuerzas para vos en lo espiritual. Si estás débil por alguna situación, si ves que los días son iguales y no hay salida, yo te digo, Dios te da nueva fuerza, porque los que esperan en el Señor son como las águilas,
con el poder que tienen las águilas de ir a las alturas. Las águilas solamente se refugian en las alturas. Las águilas toman una serpiente y cuando la serpiente se siente atrapada, busca tan solamente dar el primer mordisco con veneno, pero el águila la toma de la cabeza y no le pelea en el lugar de la tierra, sino que lo lleva a las alturas. Y dice que allí la serpiente, estando a 2000 metros de altura, no hace más nada que entregarse a su captor, porque no conoce ese territorio. En el territorio que Dios te lleva, en las alturas, allí tenés que llevar tus problemas. En las alturas, te dice Dios, allí lleva tus enfermedades. En las alturas lleva tus peticiones a Dios. Cuando subimos a la presencia de Dios en nuestras oraciones, cuando subimos a la presencia de Dios en medio de nuestros quebrantos, y vaya que existieron preocupaciones y quebranto en este tiempo, hemos pasado por los valles de sombra de la muerte, pero dije una noche, una madrugada, voy a llevar a las alturas esta situación. Es más, cargué sobre las águilas, sobre esa águila que Dios nos da, esa visión espiritual, a Rubén, y le dije, vamos a las alturas, allí vamos a estar seguros. Cuando tengas alguna situación difícil en tu vida, cuando tengas algún problema que no puedas solucionarlo, te dice Dios, tráemelo a mí aquí en el lugar más alto. Cierta canción dice, llévame al lugar más alto, Señor. Llévame a ese lugar donde tú estás, donde está tu presencia. En medio de las alturas los gigantes se hacen enanos. En medio de las alturas hay una gloria, hay una presencia de Dios, hay un tiempo de Dios, y este es el tiempo de llevar nuestros problemas a las alturas. Es el tiempo de que lo profético se cumpla en cada vida, en cada familia, en cada matrimonio, que nuestras peticiones las podamos llevar a la altura donde está Dios. Nadie más que Dios conoce tu dolor, nadie más que Dios conoce tu petición, nadie más que Dios conoce tu sueño, nadie más que Dios conoce lo que anhelas para tus hijos, y Dios lo sabe. Pero cuando le llevamos a Dios, se cumple lo profético del profeta Isaías. Pero los que esperan, diga conmigo, lo que esperan. Esperar en Dios es tener por segura la victoria, porque si Dios es un Dios que puede responder con fuego, con gloria, con potencia. Y Él dijo a sus discípulos, si ustedes como padres, aquel que pide su hijo, le piden pan, le darán, no le darán una piedra más. Si como padre le buscan darle lo mejor a sus hijos, cuánto más Dios que está en los cielos no le dará lo mejor. Si tú estás soñando con una casa, si estás soñando con ese empleo digno de hombre de Dios, yo te puedo asegurar que Dios te lo va a dar. Pero espera en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas. Yo creo que este es el tiempo de levantarnos como iglesia, como las águilas, extender nuestras alas y avanzar declarando, se viene un tiempo de gloria, se viene un tiempo de bendición. Estoy profetizando y declarando a los cuatro vientos de esta tierra, prepárate, porque se viene un tiempo de gloria. Miro desde las alturas como hombre de Dios y veo un gran avivamiento, veo el despertar de la gloria de Dios, veo niños llenos del Espíritu Santo de Dios, veo hombres y mujeres que han pasado por la zaranda, que han pasado por la enfermedad, que han pasado por el dolor, que han perdido seres queridos, que son pulidos por el poder de Dios, y como decía Magalí, transforman lo malo en bueno, lo adverso en el poder de Dios. Pero solo lo podemos hacer llevándolo a Dios, a la presencia de Dios. La palabra dice, Isaías capítulo 6, Gálatas capítulo 6 verso 9, dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así tengamos oportunidad, hagamos el bien a todo, y mayormente a lo de la familia de la fe. Es el tiempo de poner la palabra no en nuestra boca, sino en nuestras acciones. No nos cansemos de hacer el bien, hagamos el bien. Yo le decía a uno de mis hijos, cuando ves a alguien, ese que está allí, mírate a ti mismo en él, y ese es tu prójimo, ese es aquel. Y cuando comiences a ver al otro como a ti mismo, no va a ser necesario que nadie te diga hacerle el bien. Vas a hacerlo porque te vas a ver en la persona de aquel que está por cruzar la calle, de aquel que viene en una bicicleta, de aquel que viene en una moto y no quiere que se lo bañes, lo salpiques con agua, con barro, porque tú vas en una camioneta o en un vehículo. Cuando tenemos el sentido de ver al otro como nosotros mismos,
no nos es difícil hacer el bien. Pero cuando nos creemos la única Coca-Cola en el desierto, decía un amigo, cuando nos creemos la última golondrina del verano, es así cuando estamos equivocados, porque no se hace nada solo. Este es el tiempo de estar unidos como familia, unidos como iglesia, unidos como hermanos. Es el tiempo de estar unidos. No es el tiempo de estar divididos, no es el tiempo de andar sacándonos los trapos y los problemas y de difundirlo a los cuatro vientos. Es el tiempo de ayudar, de orar, de encender la luz de Cristo en nuestra familia, en nuestra casa. Pecados y problemas, ¿quién no los tiene? Defectos. Si me pongo a mirar los defectos, me va a faltar horas para predicar los defectos de una sola persona, que soy yo. Si hay alguien que decía, Pablo, yo realmente, del pecador que me considero el primero, decía Pablo, yo pido que ustedes oren por mí para que corran las palabras de mi Dios y para que el reino de Dios se haga real. Por eso es que no podemos hacer nada solo, necesitamos unirnos en oración. Y yo doy gloria a Dios por las personas que están orando por nuestro ministerio, orando por nuestros proyectos, porque tenemos proyectos y sueños, y tenemos no solo proyectos, sino que trabajamos por esos proyectos. Estamos viendo por el terreno y vamos a comenzar la construcción en este año. Hemos atravesado una tremenda pandemia y en medio de esa situación Dios nos está dando cosas, y estamos viendo las familias que están encendidas en el deseo de servir a Dios. Y no te canses, porque dice el Señor que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que no te fatigues. La fatiga es un mal consejero. Cuando alguien está cansado no puede correr, porque el cansancio le quita el aire. Primera de Corintios dice la Biblia en el capítulo 10 verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará de ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportarla. La tentación, la situación de las tinieblas, la amargura, el dolor, los problemas que podemos vivir. Quizás hay personas que están pasando alguna situación difícil. Yo le digo en esta noche, allí está la mano poderosa de Dios para sustentarte, para ayudarte, para darte fortaleza, para levantarte de cualquiera sea la situación. Pero no te canses de hacer el bien. A su tiempo vamos a cegar, a su tiempo, a su tiempo. Compartía con unos hermanos que son de... Aquí le mando un gran abrazo de aquí a los hermanos de Pirané, donde estuvimos, siempre estamos allí, ese grupo de la familia de la fe que tenemos. En ese grupo les compartía esta palabra: no nos cansemos de hacer el bien. Y les decía, aunque otros hablen de odio, hablemos de amor. Aunque otros hablen ya que no existe más la confianza, hablemos de fe y de confianza. No solo en el que está en el trono, sino en mi hermano. Demos la oportunidad, demos un voto de confianza como aquella mujer que puso un voto de confianza en ese niño que no hacía nada en la escuela y que no... Pero solo ella pudo entender que ese niño había quedado solo en la vida y que ella apostó un voto de fe, y él fue un hombre de éxito, porque el día que él se recibió pidió que esté su maestra y dijo: yo voy a apostar a la confianza que tuvo esta mujer en mí, aunque nadie confiaba en mí. Este es el tiempo de ponernos de acuerdo y ser un canal de bendición para el que está al lado, un canal de bendición para mi hermano, no ser una sombra, una piedra de tropiezo para aquel que está creciendo. Me decía un amigo: he comprado este lugar, una empresa que está emprendiendo. Le pasé la mano y le dije: que Dios te bendiga, que Dios te siga prosperando. Me alegro cuando algunos en medio de esta adversidad se levantan, en medio de esta situación. Mucha gente dice: Argentina no es próspera, Argentina es el peor lugar. Yo digo: Argentina es el lugar más bendecido que tiene esta tierra. Argentina es el lugar donde la gloria de Dios se mueve con poder, y donde Dios va a levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios, empresarios con temor a la presencia y con la presencia de Dios. Porque dice el Señor: como las águilas levantarán sus alas. Como las águilas. Mira, extende tus alas en esta noche. No estés arrastrado. Hay aves que no vuelan. Las gallinas no vuelan. Solo cuando caen la mañana se bajan del árbol y es el único vuelo que tienen. No conocen de vuelo. Pero el águila
El águila sabe y conoce las alturas. Este es el tiempo como hijo de Dios de enseñarle a los que no tienen capacidad, que no saben, de que pueden volar y que pueden extender sus alas, y que en medio de la adversidad, aunque el dólar y aunque la situación de lo económico cambie, yo creo en un tiempo glorioso para mi tierra. Estoy declarando una bendición para mi ciudad. Estoy declarando y soltando y diciendo: levanta tus alas como las águilas, extiende tus alas. Ese negocio que tienes, empréndelo. Levántate de mañana y ora a Dios y bendice lo que estás haciendo, y vas a ver la gran bendición de Dios. Bendigo a cada emprendedor. La Biblia dice: decirle al justo que con el fruto de sus manos vivirá, y vas a ser prosperado, y vas a ser bendecido, y vas a ser tierra deseable, te dice el Señor. Pero levántate. La palabra dice en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tremendo es Dios cuando nos saca del pozo la desesperación. Si yo tengo que contar de pozo de desesperación, tendría que contarte muchos. Pero este es el tiempo de que extendamos a Dios nuestra confianza. Él puede extender su mano y sacarnos de cualquiera sea el pozo de desesperación. Y yo creo que muchas veces lo he explicado aquí. El castigo del pozo de la desesperación era un pozo que tenía 15 metros de profundidad y tenía tan solamente el diámetro del hombro del hombre, un diámetro de 70, 80 centímetros, 90 centímetros. Y el que caía dentro, al que se lo tiraba como parte de un castigo dentro de ese pozo, no podía acostarse, no podía sentarse, no podía doblar totalmente todas sus extremidades, y allí en el fondo había barro, porque constantemente dejaban goteando agua desde arriba y tapaban con palos. Era el castigo más feroz, más terrible. Y los que salían después de meses de estar en el pozo de la desesperación, si no morían, salían con sus huesos torcidos, con sus extremidades atrofiadas, no podían caminar nunca más. Y la gente miraba y decía: ahí está, ahí va Rubén, él estuvo en el pozo de la desesperación, porque de la forma en que camina, la forma en que quedó. Ahora David decía: Señor, tú me hiciste sacar de ese pozo de la desesperación, y pusiste y enderezaste mis piernas y mis pies, y pusiste mis pies y mis pies sobre la peña. La peña representa a Cristo, el Señor. Este es el tiempo. Dios quiere poner tus pies en roca firme. Si quizás no sabes qué hacer en medio de la situación, y que yo te animo a que levantes y que extiendas tus alas, porque vas a tener la casa que estás pidiéndole a Dios, vas a tener el empleo que le estás pidiendo al Señor, vas a tener todo eso y mucho más, porque Dios es un Dios de fe, de gloria, de poder, de prosperidad y de tanta bendición. La palabra dice: pacientemente. En todo nos habla: pacientemente esperen en el Señor. Isaías decía también: no lo hagas apresuradamente, sino que también habla de esa paciencia, los que esperan en el Señor. Esperar es la tarea más difícil, saber esperar. A muchos de nosotros nos tocó esperar alguna vez, y las horas se hacen muy largas. Esta pandemia ha sido año y medio, bastante largo, y no sabemos lo que viene. No sabemos, pero sí entendemos que estamos esperando en el Señor, y la promesa de Dios es que nueva fuerza el Señor nos va a dar. Así que en esta noche yo quiero orar por cada uno, por cada familia, por cada persona que está recibiendo esta palabra, y luego vamos a entrar al servicio de la cena del Señor. Oramos allí como estás. Padre, tu bendición, te pido en esta noche que renueves la fuerza. Dios, mira, Dios, este hogar, esta familia, esta mujer, mira este hombre, y te pido que renueven su fuerza, Señor. Dale fuerza, que puedan levantar las alas como las águilas, y que puedan emprender un vuelo de gloria, de victoria y de poder en el nombre de Jesús. Te pido tu bendición, Señor, por cada familia, por cada hogar formoseño, por cada hogar argentino, por cada lugar y cada rincón de mi patria. Te pido tu poder y tu gloria y tu unción fluyendo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Sigue obrando. Declaro: por tu llaga fuimos curados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las adversidades y los problemas son necesarios, pero en medio de los problemas Dios está dándote fortaleza y está dándote crecimiento y poder. Vamos a un himno y luego entramos después de esta canción, entramos al servicio de la cena del Señor, y los hermanos que están y que